Apreciados alumnos de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, quien les habla es la profesora Magíster Krupskaya Ugarte, experta en temas de derechos humanos, actual funcionaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, responsable de la carpeta de ejecución de sentencias internacionales. Tengo a bien acompañarlos este semestre con el curso Teoría General de los Derechos Humanos. Esta primera sesión tiene como objetivo dos aspectos. Uno, realizar una introducción de qué contenidos vamos a desarrollar en esta materia, y dos, tener una pequeña aproximación lingüística respecto a los derechos humanos. Bien, es importante, y he marcado en el sílabo como objetivo principal, que todos los alumnos de esta maestría conciban a los derechos humanos como una conquista histórica de la humanidad, una conquista universal. Es decir, tenemos que romper el paradigma que los derechos humanos es una construcción de un poder o es la concesión de un determinado poder. Los derechos humanos nos pertenecen a todos nosotros, y es por eso que esta primera clase vamos a partir por las diferentes aproximaciones y definiciones que se han construido a través de la historia. No vamos a entrar al detalle porque eso lo vamos a desarrollar en nuestra primera sesión de clases. Bien, es importante cuando nosotros hemos planteado y desarrollado el sílabo de la materia, Teoría General de los Derechos Humanos, concebir y mostrarles a ustedes cuál ha sido el proceso de evolución de los derechos humanos. Es decir, primero vamos a desarrollar cuáles son estos principios que fundamentan la construcción y la vigencia y la permanencia y la defensa y la promoción de los derechos humanos. Dos, vamos a analizar sentencias tanto del Tribunal Constitucional, sentencias de la Corte Interamericana, donde vemos un desarrollo progresivo y creciente en materia de derechos fundamentales, y vamos a, con todo este bagaje, con toda esta jurisprudencia actualizada, vamos a analizar nuestra constitución política para ver dónde se encuentran regulados y constituidos nuestros derechos humanos. A través de la historia ha habido una evolución creciente respecto a esta materia. Hoy podemos encontrar en todas las universidades del mundo un curso sobre protección internacional de los derechos humanos, derechos fundamentales, derechos constitucionales humanos, etc. Es decir, es una materia vigente, por eso la importancia de esta maestría en formar a los abogados en la promoción y la defensa de los derechos humanos. Vamos a trabajar y también vamos a entender cómo en este proceso, en esta construcción, nosotros, la humanidad, en busca de esa ansiada paz, en busca de esa ansiada civilización, ese respeto mutuo que tiene que existir dentro de una sociedad de humanos, han construido sistemas sistemas que salen del derecho interno. Tenemos actualmente la construcción de un sistema universal de derechos humanos con sus 9 convenciones, tenemos sistemas regionales de la importancia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como ven, el curso se presenta de manera animosa, vamos a estudiar jurisprudencia vigente, vamos a hacer un curso de vanguardia, un curso actualizado para generar conciencia no solamente en los alumnos de esta maestría, sino que esta se replique a través de la defensa que ustedes van a hacer y me imagino que hacen en el día a día en el ejercicio de vuestra profesión. Bien, ahora vamos a desarrollar esta primera diapositiva que les he presentado en esta oportunidad, que titula Aproximaciones lingüísticas de los derechos humanos.
El término de los derechos humanos a través de la historia ha sido usado de diferentes formas, muchas veces para bien y otras veces con un signo o un retroceso negativo. Debemos de entender que estos derechos humanos, ¿no es cierto?, sin duda es un término que es mucho más usado en la cotidianidad dentro de la cultura jurídica y política actual. Los derechos humanos, si nosotros revisamos la prensa diaria, televisiva, radial, siempre vamos a escuchar el término de los derechos humanos. Muchas veces es este caballito de batalla que a veces se habla bien o a veces se habla mal, pero vamos a ver de dónde surge esta definición o cuál es la definición correcta que debe de tener dentro del desarrollo de esta materia. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, nos remontamos al siglo XVI y XVII, cuando se desarrolló la teoría del derecho natural, la teoría del justnaturalismo, es decir, concebir a los derechos humanos como un derecho inherente a nuestra condición humana. Es decir, que legitime esta concepción de los derechos humanos dentro de una sociedad nacional universal va a permitir legitimar los sistemas políticos y los órganos jurídicos donde se protegen y se desarrollan estos derechos. Es decir, permite garantizar la dignidad humana, esta ansiada libertad que va a permitir la libertad y la igualdad dentro de la humanidad. Es decir, podemos también entender y encontrarnos con una definición de derechos humanos desde un concepto emotivo, desde una emotividad, es decir, suscita sentimientos entre sus diferentes destinatarios y respecto al cual existe una tentación, una manipulación permanente, como también podemos encontrar con términos como la democracia, la libertad, el fascismo. Dependiendo del cauce y de donde venga, siempre va a existir esa tendiente o esa querer manipular o construir este término para nuestra conveniencia. Pero bien, ¿realmente podemos decir si se conoce su significado actual? ¿Se puede hablar de una retórica también de los derechos humanos? Esa retórica que se viene construyendo en el día a día, en la prensa, en la radio, en la televisión. Es decir, a través de la historia ha habido una praxis lingüística en el uso del término de los derechos humanos. Se ha conocido los derechos humanos que hoy conocemos nosotros como derecho natural. También fue clasificado como un derecho público subjetivo, como el derecho de las libertades públicas, los derechos morales, los derechos fundamentales, los derechos individuales o los derechos del ciudadano. Como ven, ha tenido definiciones diversas. Estas definiciones las vamos a desarrollar en nuestra primera sesión de clases. Todas estas palabras tienen conexiones culturales y explicaciones diversas que dependen y van a venir del proceso histórico de cada sociedad, las posiciones científicas de cada político o de cada persona que pretenda defenderlos, también va a depender de la ideología de donde se defienda y también desde la filosofía, qué corriente filosófica. Como ven, el término derechos humanos puede tener diversas acepciones. Va a depender del contexto histórico, de las posiciones científicas, ideológicas, filosóficas, culturales, de género, etc. Pero estos derechos humanos van a venir siempre de dos vertientes fuertes, de una pretensión moral de orden subjetiva
que está protegida por el derecho, no solamente por el derecho nacional e internacional. Podríamos decir que esta concepción viene desde este justnaturalismo que conocimos en la Revolución de las Luces, ¿cierto? Y también supone esta dimensión moral, también supone una dimensión jurídica desde el derecho positivo al mismo tiempo. Es decir, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, podemos partir de una concepción moral inherente a nuestra condición humana y desde una posición jurídica regulada por el derecho que va a proteger la dignidad del ser humano. En conclusión, es una expresión que tiene un consentimiento universal. El éxito de este término está en el anhelo que busca la sociedad universal, que persiguen todos los hombres en la historia, donde buscamos la igualdad, la libertad y el desarrollo del ser humano dentro de esta sociedad global universal, donde buscamos la paz a través de los derechos humanos. Los animo a que estudiemos este mes intenso las lecturas, las separatas. Vamos a tener clases dinámicas y conmigo ha concluido esta primera sesión. Gracias.